agradecemos a Leopoldo y agradecemos a la Cámpora Parque Patricios, Centro Cultural Pichincha, por esta convocatoria que le hicimos la Comisión de Filosofía de Carta Abierta y del Instituto Patria, le hicimos junto con la Cámpora. Para la filosofía, como teoría del conocimiento, la herencia histórica se alumbra tanto en cortes de tiempo que transcurren como en las coyunturas. Hoy debemos hablar de tiempos que transcurren. En ellos vemos que desde los albores de nuestra patria, al independizarnos de España, no se dejó de repetir una grieta que vienen padeciendo las civilizaciones conocidas entre los grandes poseedores que mandan y los sectores medios y los desposeídos que obedecen. Ambos tienen una concepción diferente de patria. Nosotros nos ubicamos en el lado de la inclusión de los sectores populares de la grieta. Estos están representados en el siglo pasado y comienzo del presente por el irigoyenismo, el peronismo, el alfonsinismo y el kirchnerismo. Quien hoy nos va a hablar, Leopoldo Moró, está de nuestro sector de la grieta. Los dejo con Leopoldo. A quienes hoy me invitaron para reflexionar con ustedes precisamente acerca de cómo viene desenvolviéndose en nuestra patria el proceso histórico. Creo que esta es una buena oportunidad porque estamos los argentinos, salvo algunos que están angustiados, celebrando 200 años de independencia. Y efectivamente, en nuestra patria, esta grieta se ha ido traduciendo en distintas etapas históricas que son bastante fáciles de caracterizar. El modo en que se fue expresando la contradicción o el dilema que venimos arrastrando los argentinos, yo lo sintetizo básicamente en tres aspectos. Uno, el que se acaba de señalar y que tiene que ver con el modo de distribución del ingreso. Es decir, lo que nos separa a aquellos que creemos que la distribución del ingreso debe tener carácter equitativo y debe fundamentalmente desparramar sobre los sectores que en realidad son los que producen la riqueza, los sectores populares, y aquellos otros que pretenden concentrar esa riqueza en pocas manos, en los grupos dominantes. Otro aspecto de la contradicción o los dilemas históricos que venimos arrastrando tienen que ver con la mirada acerca de el origen o la fuente de la legitimidad del poder. Hubo quienes siempre apostamos a la soberanía popular como fuente de legitimidad del poder y de ejercicio de ese poder, y quienes desde el fondo de la historia se inclinaban en favor de gobiernos elitistas, sucesiones monárquicas o distintas formas de expresar la conducción del Estado y de un gobierno en función de los intereses dominantes. Y también nos dividía aquello de que algunos favorecíamos la protección de la industria nacional, de la producción local, frente a los que eran partidarios del libre comercio. Y en el caso particular de nuestra historia, ¿cómo se fue expresando esto en las distintas etapas? Bueno, cada uno se encargó de caracterizarlas, tanto desde el campo popular como desde el campo de los sectores concentrados, de las oligarquías. Desde el campo popular hablábamos, cuando irrumpió el radicalismo,
de la causa y el régimen. La causa del pueblo frente al régimen oligárquico y entreguista. Esto después se tradujo en otra definición cuando irrumpe el peronismo, la de patria o colonia. En la década del 70 se expresó a través de la consigna liberación o dependencia. Y ya desde el 83 en adelante, con el advenimiento del proceso democrático y su estabilidad, pero particularmente en estos últimos años, se manifestó a través de la antinomia democracia o corporaciones. A su vez, los sectores conservadores, la derecha, tampoco dejaron de hacer su propia caracterización de estas etapas históricas. Hablaban de los populares de Dorrego en el sentido despectivo de populacho. Después estigmatizaron a los seguidores de Alsina, al alcinismo, como los orilleros, en tanto era una expresión que le daba cierta continuidad al rosismo. De los radicales dijeron que se trataba de la chusma radical o de la chusma irigoyenista. Del peronismo hablaban de los cabecitas negras. Y en esta etapa tenemos el privilegio de que nos juntan a todos dentro de la definición de grasa militante. De estas contradicciones o estos dilemas que hemos venido transitando, yo diría que hay uno que se ha saldado en favor del movimiento popular argentino, y que es aquello de que la democracia y la soberanía popular son el marco político en el que venimos desarrollando y desenvolviendo esta puja. No es una victoria menor, porque esta democracia ininterrumpida que venimos ejercitando en estos últimos 33 años no solamente engendró nuevos derechos, amplió otros derechos sociales, políticos, ni hablar en materia de derechos humanos, sino que fundamentalmente nos ha permitido hacer un ejercicio de aprendizaje que en el pasado no habíamos podido practicar, porque siempre veníamos de procesos de persecución, de fraude, de golpes de Estado. Estábamos siempre metidos en el túnel y la oscuridad del autoritarismo cultural. Mientras que estos 33 años ininterrumpidos de ejercicio democrático permitieron que vastos sectores de nuestra sociedad, entre otras cosas, pudieran descubrir cómo se mueven las relaciones de poder en la Argentina. Siempre había, entre los interregnos democráticos breves y los golpes militares o las proscripciones, una mirada mágica acerca de cómo se desenvolvía el poder en la Argentina. Se creía que todo giraba alrededor del bipartidismo, o que en todo caso había sí algunos protagonistas que tenían gravitación, como el caso de las Fuerzas Armadas, la CGT, eventualmente la Iglesia. Pero nunca, como en estos últimos años, como en estos 33 años y particularmente en estos últimos 10 o 12 años, se accedió a una mayor claridad en términos de cómo se mueven las relaciones de poder y cómo impactan en la vida económica, política, cultural y social de la nación. Y creo que esto es un paso hacia adelante muy importante que ha hecho nuestra sociedad, porque permitió elevar el nivel de conciencia de buena parte de nuestros compatriotas, y además porque a la luz de esta experiencia y este aprendizaje hemos ido reformulando el sistema político de la Argentina. Y una de las primeras enseñanzas que hemos recogido
es que los que pensamos parecido debemos transitar la misma vereda y buscar confluir en el mismo espacio. Esto no significa que hayan desaparecido las camisetas que cada uno de nosotros en algún momento de su militancia política o de su paso por otro tipo de militancias ha exhibido. Pero lo que me parece que hemos aprendido es que, a pesar de tener distintas camisetas, podemos transitar la misma vereda. Y esto ha facilitado una mayor comprensión del proceso político. ¿Por qué? Porque lo de las camisetas nos confundía. Y además, siempre terminaba siendo funcional a las minorías dominantes. ¿Cuánto tiempo esas minorías usufructuaron la pelea entre el radicalismo y el peronismo? Durante décadas. Pero además también en este aprendizaje pudimos ir encontrando un camino en común, porque también fuimos superando divisorias de aguas que, por ejemplo, en una etapa de la historia argentina llevó a que el peronismo privilegiara el concepto de la justicia social sin tal vez darle demasiado significado al concepto de la libertad. Y desde el otro lugar, el radicalismo hacía un culto del concepto de la libertad, pero no expresaba un compromiso firme con el concepto de la justicia social. Hasta que esta etapa democrática fue haciendo confluir estos conceptos. Tanto es así que en este último tiempo, en este último tramo histórico, particularmente Cristina Kirchner le agregó al concepto tradicional que definía el campo nacional como el movimiento nacional y popular la palabra democrático. Hoy ya hablamos del movimiento nacional, popular y democrático. Y esto es una expresión de esta síntesis que hemos ido elaborando y que nos ha permitido, y que nos permite hoy, haber desembocado en un sistema político de otra característica. Hoy ya no existe más el bipartidismo, en todo caso se puede hablar del bifrentismo, algo que además se replica en general en toda América Latina, porque con sus distintos matices, características y orígenes, este fenómeno se fue materializando en el resto de América Latina a medida que América Latina fue incorporándose a los procesos democráticos. Este rumbo se fue acentuando y nos ha ido, entre otras cosas, también permitiendo establecer relaciones, parangones, vinculaciones que en algún caso hasta resultan paradójicas. ¿Por qué? Porque volvemos a esto que mencionábamos, que son las camisetas, que están más allá incluso de las culturas y tradiciones políticas que cada uno de nosotros tuvo como primer contenido. Esos parentescos son muy fáciles de descubrir en estos 33 años entre la primera etapa de la democracia y el fenómeno político que se inicia en el 2003. Por lo menos desde mi punto de vista, hay una continuidad muy nítida, más allá del paso del proceso democrático con lo que ocurrió del 2013 en adelante. Pero digo que también es paradojal, porque fíjense en ustedes cuánto se ha transformado el sistema político y cuánto ha desaparecido el viejo bipartidismo, que hoy es fácil trazar un paralelo, reitero, con las diferencias históricas que corresponde, entre Alfonsín, Néstor y Cristina,
que provienen uno de la cultura y la tradición radical y los otros dos de la cultura y la tradición peronista, y contraponerlo con Menem y de la Rúa, que también uno provenía de la tradición radical y el otro provenía de la tradición peronista. Yo creo que ese es un ejemplo muy elocuente de cómo hoy la camiseta pasa a tener un lugar secundario frente a la vereda que se transita. Y esto determina claramente que con distintas camisetas, lo cierto es que hay dos veredas en Argentina, que se pueden transitar con cualquiera de esas camisetas, que son la vereda del proyecto nacional, popular y democrático y la vereda del proyecto neoliberal. Y en ese contexto es entonces fácil establecer estos puentes entre esa primera etapa del proceso democrático y el 2003. El primero de ellos es que la elección del 83 fue una elección de ruptura. Pocas veces las elecciones son elecciones de ruptura, en general no lo son. Pero en ese momento la sociedad argentina empujó en dirección a una elección de ruptura. Tal vez por toda la experiencia trágica que se había acumulado en los años previos y que llevó a que hubiera un pacto social, un consenso social en torno, por lo menos, a dejar definitivamente atrás los horrores del autoritarismo, las dictaduras militares, la violencia política, todo lo que viví. Alfonsín fue el que mejor leyó esa voluntad de ruptura o de decisión de ruptura de la sociedad argentina con ese pasado autoritario, y por eso sencillamente ganó la elección en esa coyuntura. Y pone en marcha un proceso que tenía como objetivo estratégico consolidar la democracia. Ese era el objetivo estratégico del gobierno que encabezó Alfonsín. Un gobierno que tuvo muchas dificultades para desenvolverse, pero no solo porque era una transición democrática, que lo era, y como toda transición se desenvuelve en marchas, contramarchas, claros, oscuros, sino porque además, ya que está tan en boga hablar de las herencias recibidas, a ese gobierno le tocó nada más y nada menos que recibir como herencia un Estado organizado para matar. No es muy común, ha ocurrido en otros lugares del mundo y en otros momentos históricos, pero no es muy común que uno tenga que iniciar un proceso de consolidación de la democracia habiendo heredado un Estado organizado para matar. Y sobre todo, además, en un contexto que en aquel momento transformaba a la Argentina casi en una isla democrática rodeada por dictaduras militares que a su vez, por supuesto, respaldaban con el ejercicio de la violencia recetas económicas neoliberales. Bueno, en ese contexto se desenvolvió esa primera etapa. Yo no me voy a detener en esto, pero lo cierto es que hay que subrayar que más allá de todas las dificultades y del final que tuvo ese gobierno como consecuencia de un golpe de Estado económico, que hoy lo caracterizamos como tal, pero que en aquel momento muchos creían que había sido nada más que la suma de errores de política económica, efectivamente se dejó atrás para siempre las dictaduras militares, la violencia, como método sistemático de persecución ideológica y política. El 2003 vuelve a ser una elección de ruptura, pero casi de casualidad. ¿Por qué? Todos sabemos que Néstor Kirchner gana la elección, en realidad no la gana en la primera vuelta, obtiene nada más que el 22% de los votos, pero en definitiva pasa a ser, si se quiere, no una elección de ruptura, un gobierno de ruptura. ¿Por qué? Porque en este caso ese gobierno asume que su tarea estratégica, todos los gobiernos tienen metas estratégicas, que su tarea estratégica es, en este caso, no dejar atrás un modelo dictatorial y autoritario,
ni un Estado organizado para matar, sino dejar atrás el neoliberalismo. Así como Alfonsín había heredado un Estado organizado para matar, en realidad Néstor Kirchner hereda un no Estado, un Estado que virtualmente estaba en extinción. Y su tarea era precisamente reconstruir ese Estado y hacerlo dentro de los parámetros de lo que se define como un proyecto nacional y popular, es decir, como un proyecto de país que tenía un objetivo estratégico que era el objetivo de la autonomía como nación y de la inclusión social. Estas dos experiencias, la primera, la de Alfonsín, y la de Néstor, y después continuada por Cristina, reitero, tienen parentescos propios de los gobiernos populares. Por ejemplo, en materia de ampliación de derechos civiles es muy fácil establecer un puente entre la ley de divorcio y la de patria potestad compartida que impulsó Alfonsín con la ley de matrimonio igualitario y la de identidad de género que impulsaron Néstor y Cristina. En materia de política exterior ni siquiera uno puede hablar de un puente, son casi una misma fotografía. Es decir, Alfonsín llevando adelante un proceso que dio los primeros pasos en dirección a la integración regional y que desembocó en el Mercosur, Néstor y Cristina impulsando en un contexto histórico diferente la ampliación de esa integración regional que culmina en UNASUR, en la CELAC. Incluso desde el punto de vista hasta simbólico, es fácil establecer los parentescos, por ejemplo, en esta materia de política exterior. Yo siempre digo que es muy fácil, desde lo simbólico, unir el discurso de Alfonsín en la cara de Reagan en los jardines de la Casa Blanca, cuando tiró el discurso que llevaba preparado el formal y lo reemplazó por una improvisación donde le advirtió a Reagan, frente a la inminencia de una invasión que felizmente después no se concretó en Nicaragua, que las democracias de América Latina no iban a volver a tolerar una intervención militar de los Estados Unidos en el continente, con la misma figura de Kirchner diciéndole en Mar del Plata en la cara a Bush que no íbamos a ser sirvientes de ellos en el ALCA. En materia de política de derechos humanos también es muy fácil, si uno se libera de prejuicios, establecer el parentesco en estas dos etapas históricas que siempre fue en la misma dirección, entre lo que le tocó hacer a Alfonsín con el juzgamiento a la Junta, la creación de la CONADEP, la extradición de López Rega, que muere en una cárcel de la democracia argentina purgando sus delitos de lesa humanidad, la modificación del Código de Justicia Militar para someter a los militares a los tribunales civiles ordinarios como cualquier otro ciudadano, con la política que retoman Néstor y Cristina en esta materia, que efectivamente termina derogando la ley de obediencia debida y además amplía los procesos de los genocidas, no ya solo a lo que habían sido las cabezas visibles en la responsabilidad del genocidio, sino también a todos los que habían tenido distintos grados de participación en esa violación sistemática de los derechos humanos. Pero en las dos etapas todo esto se apoyó en los mismos valores, en los valores de memoria, verdad y justicia, que cada uno llegó hasta donde pudo en términos de lo que la realidad le permitía, porque precisamente Alfonsín no tenía solo la obligación de juzgar hacia atrás la violación de los derechos humanos, sino que si tenía como objetivo estratégico consolidar la democracia, también tenía la obligación de asegurar el ejercicio de esos derechos humanos hacia adelante. Cada uno podrá tener de esa etapa una interpretación histórica diferente, pero lo que no podemos es de dejar de reconocer que hay un hilo conductor, un patrón común, que son estos pilares de memoria, verdad y justicia, que se manifestaron tanto en el gobierno de Alfonsín como en el de Néstor y Cristina. Y que hoy se están empezando a ser puestos en duda por esta nueva etapa que se ha iniciado
en diciembre del año pasado. Aquí permítanme una digresión. Yo sé que no forma parte hoy de la agenda principal en las preocupaciones de nuestro pueblo, porque nuestro pueblo hoy está, obviamente, y con toda razón, preocupado por el tema del empleo, del aumento del costo de vida, de la caída en general de la calidad de vida de los argentinos, pero en paralelo se va desarrollando otra agenda a la que tenemos que empezar a darle visibilidad, ya que estamos hablando de estas etapas que hemos atravesado. Casi al pasar, y sin que haya tenido demasiada repercusión mediática, una de las primeras medidas que tomó Macri fue derogar un decreto de Alfonsín de enero del 84, o sea, pocos días después de que había asumido el gobierno, en el que el gobierno había terminado con la autonomía de las Fuerzas Armadas, con el autogobierno de las Fuerzas Armadas, tomando para el poder civil la responsabilidad de su conducción. Muchos se preguntarán, bueno, ¿qué tenía que ver esto? Esto es muy importante, porque no se trataba, reitero, solamente de juzgar a los que habían violado los derechos humanos, sino de fundar una nueva doctrina militar de la democracia, que fue lo que se intentó, y en buena medida se logró, y que hoy está en riesgo. Por ejemplo, eso le permitía al presidente y al ministro de Defensa, por delegación del presidente, como comandante en jefe de las Fuerzas Armadas, determinar las designaciones de los profesores de los institutos militares, que hasta ese momento era una decisión que tomaba autónomamente cada uno de los jefes de cada arma. Y así es como teníamos institutos militares donde el personal docente, por ejemplo, durante décadas, justificaba la tortura si ésta se aplicaba en defensa del mundo occidental y cristiano y de sus valores. Entonces, esto es lo que hoy se está desandando. Macri le ha devuelto a las Fuerzas Armadas ese autogobierno. Y además están intentando terminar con dos leyes que fueron política de Estado de la democracia, que son la Ley de Defensa Nacional y la Ley de Seguridad Interior, que entre otras cosas establece límites muy precisos que impiden involucrar a las Fuerzas Armadas en los conflictos internos. Por eso, como ocurre siempre con la derecha, cuando necesita justificar o un ajuste o medidas represivas, primero fabrica una crisis. Y en este caso, esto es lo que ha impulsado al gobierno a empezar a desparramar en los medios de comunicación y sobre la sociedad argentina la idea de que estamos llenos de terroristas que están infiltrados en la sociedad argentina y que, bueno, empiezan a representar un peligro inminente al que debemos prestarle atención. Es más, no solamente se han plegado a la doctrina norteamericana que habla de la guerra contra el narcotráfico, un concepto que nosotros no compartimos, sino que le han agregado además a ese concepto la guerra contra el narcotráfico y el terrorismo. Otro hecho que pasó desapercibido, pero es muy elocuente, que el día 29 de mayo, en ocasión de celebrarse el Día del Ejército, por primera vez Macri se dirigió a las Fuerzas Armadas. Y en ese discurso dijo que las Fuerzas Armadas debían involucrarse en la lucha contra el terrorismo. Esto pasó totalmente desapercibido. En la versión que distribuyó la Casa de Gobierno, dice contra el terrorismo internacional. Y en la versión, en el audio que uno escuchó, habla del terrorismo a secas. En cualquiera de los dos casos se trata de un dislate, de un disparate, pero que va en esa dirección. ¿Cómo va estas versiones que larga este Ministerio de Seguridad en manos de Burgos, que en realidad se debería denominar Ministerio de Operaciones Sucias, cuando
afirma que detuvo a un terrorista libanés del Hezbollah en Ezeiza, que después resultó ser ni terrorista ni libanés, era un tipo que largaba cheques sin fondo y además era libio, o el discurso del viceministro de Seguridad que dice que en la Argentina hay células del ISIS dormidas, lobos solitarios. No continuó en ese camino porque lo dijo 24 horas antes de que se iniciara el foro de Davitos, y no era lo más conveniente, por un lado, convocar empresarios para pedir inversiones y por el otro lado decir que la Argentina tiene maras, porque habían agarrado a un tipo con unos tatuajes parecidos a los maras, o que tiene gente del Hezbollah, o que tiene gente del ISIS. En realidad estamos gobernados por los tres chiflados, pero de todas maneras tampoco es un tema para tomárselo livianamente, porque forma parte de este terreno que van preparando para modificar una de las políticas centrales del proceso democrático, que ha sido esta doctrina militar para la democracia: resignar los derechos que conquistó. Tampoco va a resignar tan sencillamente la calidad de vida que alcanzó. Por eso hay una campaña del gobierno muy persistente, entre otras cosas, para hacer sentir culpable a quienes alcanzaron un determinado nivel de calidad de vida por haberlo alcanzado. Quieren hacernos creer que, sobre todo los sectores más vulnerables, no tenían derecho a atravesar las conquistas que lograron en estos últimos 10 o 12 años. En ese sentido hay toda una batería que, acompañada por el dispositivo mediático que lo viene acompañando aún desde antes de asumir el gobierno, despliegan para que la sociedad naturalice el ajuste. Y esto es un tema muy importante para el movimiento popular argentino, es un desafío que forma parte de la batalla más importante que se libra, que es la cultural, que es una batalla que va más allá de la batalla electoral y de la propia batalla política. Hay que impedir que triunfe esta tesis de naturalizar el ajuste, que se expresan aquellos que por ahí te dicen: bueno, en realidad pagábamos muy poco de tarifas, o aquellos otros que sostienen: sí, es cierto, el costo laboral en la Argentina es muy alto, teníamos salarios en dólares que son imposibles de pagar. Y esto atraviesa fundamentalmente a los sectores medios, que son siempre los más vulnerables a este tipo de naturalizaciones, porque son los que están más sometidos al bombardeo mediático. Yo no voy a hacer una descripción de todo lo que está ocurriendo en materia económico-social, todo más o menos me parece que lo tenemos en claro. Sí quiero decir que me da la sensación de que en esta experiencia de restauración conservadora que estamos atravesando, hay algo que sí es distintivo. No solo están aplicando las recetas clásicas del neoliberalismo, que las están aplicando, sino que además se da la particularidad de que esta vez quienes ejecutan esa política son los CEOs y en muchos casos los dueños de las empresas y las corporaciones, que en general siempre se beneficiaban con la aplicación de la receta económica del neoliberalismo. Pero esta vez son ellos los que tienen a su cargo, a partir de controlar los resortes del Estado, la ejecución de esas políticas. Y esto le agrega un componente. Siempre en gobiernos democráticos débiles o en gobiernos militares, los grupos económicos concentrados tuvieron un papel decisivo y gravitante, pero lo hacían a través de intermediarios. Y eso, digamos, amortiguaba algunas de las políticas de ajuste. En los gobiernos democráticos, que se entregaban a los dictados de estas corporaciones, bueno, siempre aparecía alguno que les decía: no, miren, no tiremos demasiado de la soga, no es políticamente conveniente.
Y aún en gobiernos militares siempre había un ala nacionalista de las Fuerzas Armadas que planteaba que industrias estratégicas como la siderurgia y algunas otras no debían ser desmanteladas por las políticas privatistas, liberales, etc. Acá ya no hay filtro de ninguna naturaleza. Y esto ha hecho que el ajuste sea mucho más brutal en extensión y en tiempo de lo que han sido experiencias anteriores. Por eso el impacto tan fuerte, que en muchos casos ha causado sorpresa, en otros depresión, en vastos sectores de nuestra sociedad, por el ajuste que hemos vivido. Y es natural que sea así. ¿Por qué? Bueno, porque el Ministerio de Energía está en manos del Club del Petróleo y las gasíferas en cabeza de Aranguren. La Secretaría de Comercio está en manos de los supermercadistas. El Banco Central está en manos de un viejo representante de la intermediación financiera, como es el caso de Sturzenegger, que viene entre sus antecedentes con el mérito de haber endeudado de la noche a la mañana, literalmente a la Argentina, en nada más y nada menos que 55.000 millones de dólares en el famoso megacanje. Y así ocurre con todas las áreas del Estado. Así como los gobiernos populares empoderan a los trabajadores, a los jubilados, a los sectores medios de la sociedad, al sector educativo, etc., ellos han decidido empoderar a las corporaciones y darles además el control de cada una de las áreas del Estado. Eso es lo que explica, reitero, el salvajismo del ajuste. El ejemplo más elocuente, más contundente fue el intento de llevar adelante un tarifazo en materia de servicios que era insoportable. Pero ¿qué pasa? Que a la receta neoliberal le están agregando su pretensión de maximizar ganancias y destruir políticas públicas para engordar las billeteras de sus empresas. Gracias a Dios, la movilización popular, la reacción de la sociedad, porque siempre los ajustes tienen el límite que le imponen los ajustados, provocó una reacción que se manifestó en movilizaciones multisectoriales, recursos, cautelares, etc., que logró poner sobre la mesa la verdadera discusión que estaba atrás del aumento tarifario, porque la gente creía al principio que era una política orientada simplemente a aliviar el peso de los subsidios en las finanzas públicas. Y en esto de naturalizar los ajustes, mucha gente decía, reitero, bueno, estábamos pagando tarifas muy baratas, etc. También eso es un déficit nuestro, porque en realidad nunca terminamos de explicar claramente el significado de esos subsidios, que era muy sencillo de explicar, pero bueno, seguramente porque había que librar batallas de otro tipo, fue quedando en el camino. Se explicó mejor después que Cristina se fue del gobierno que durante el propio gobierno, la naturaleza y el significado de esos subsidios, que no era otra cosa que subsidiar el consumo en una punta con los subsidios a los hogares y en la otra punta subsidiar la producción con el subsidio a las pequeñas y medianas industrias, comercios, etc. Haciendo que todo eso volviera a la sociedad argentina en función de un modelo económico que generaba producción, que generaba fuentes de trabajo. Pero en realidad lo que surgió como consecuencia de la movilización popular y hizo saltar la liebre es que la discusión era otra. La discusión era la diferencia sideral que pretendían hacer a lo largo del año 2016 del orden de 3.500 millones de dólares que querían sacarle a los sectores populares para transferirlos de un solo saque hacia las petroleras con la fijación del precio del gas en boca de pozo. Esa era la discusión. Era un salto
enorme en la rentabilidad y en una rentabilidad en dólar. Además, con un dólar que ya venía a favor de las petroleras, como también vino a favor de los agroexportadores, porque se había producido una devaluación del orden del 40 o el 50%. Pero no conforme con esa devaluación, quisieron pegar un manotazo a la economía popular a lo largo del año 2016 y llevarse una ganancia extra de 3.500 millones de dólares. Ahora lo van a hacer en cuotas. Digamos que con una dolarización que va a impactar fuertemente a los ingresos de los argentinos, porque a pesar de ser en cuotas, los ingresos de los argentinos van a seguir siendo en pesos y en valores fijos. Y vamos a tener que afrontar valores de los servicios en dólares. Pero en realidad esto es lo que se habían planteado como objetivo. Entonces hemos vuelto a un ciclo donde otra vez nos encontramos con el endeudamiento externo financiando fuga de capital. Nos hemos endeudado en 9 meses, ahora es mayor, pero en los primeros 9 meses en 30.000 millones de dólares. Para que tengamos una magnitud de ese endeudamiento, es el doble, un poco más del doble de lo que se endeudaron en el mismo periodo Brasil, Colombia, México y Perú. Con excepción de Perú, estamos hablando de Brasil, Colombia y México, que son países muy importantes de América Latina en tamaño y en el tamaño de sus economías. Bueno, nosotros en 9 meses nos hemos endeudado un poco más de un doble de lo que se endeudaron ellos. Con un endeudamiento que en parte fue a parar al bolsillo de los buitres, no pasó por la Argentina, que fue a financiar gastos corrientes del Estado nacional y provincial, que van a seguir siendo financiados a través de este proceso de endeudamiento que va a ser creciente, y que en algunos casos sirvió nada más que para alimentar una bicicleta financiera que también reapareció en el escenario de la economía argentina a través de las políticas que lleva adelante el Banco Central con la famosa PREPAC. El gobierno claramente pretende un Estado mínimo, retirar al Estado para darle lugar a un mercado máximo, y bajar sustantivamente los salarios de los trabajadores. Ellos creen, como lo han creído siempre, que la deserción del Estado, aunque esto signifique abandonar a los sectores más vulnerables, junto con la caída de los salarios, crea lo que denominan las condiciones de competitividad que van a traer inversiones. Todos sabemos que esto no es así, lo sabemos porque ya lo hemos vivido en carne propia, hemos tenido experiencias de este tipo, en la época de Martínez de Oz, en la década del 90. Lo que sí sabemos además es que estas políticas destruyen el consumo, desmantelan el aparato productivo, aumentan las condiciones de pobreza. Bueno, hoy mismo se conocieron cifras que son terribles en este orden, y más allá de que por eso estamos discutiendo otra vez la problemática del desempleo. Por eso quienes habían salido, nuestros compatriotas que habían salido de la pobreza, están volviendo rápidamente a la pobreza. Y todo esto viene además acompañado de un nuevo rumbo estratégico para la Argentina. El gobierno de Macri representa un nuevo rumbo estratégico para la Argentina, que pretende alinearnos en un mundo unipolar, en un mundo de un solo imperio, que esta vez viene nada más y nada menos que por los recursos naturales del continente. No vienen ya a buscar los activos sociales que habíamos construido a través de las empresas del sector público y su privatización.
En esta etapa de recolonización que estamos atravesando en América Latina, en el continente, hay una etapa de recolonización, vienen por los recursos naturales del continente. Por eso, esta matriz que está recorriendo América Latina tiene rasgos comunes, porque tienen objetivos comunes. No es fruto de la casualidad que más o menos, con muy pocas diferencias, esté ocurriendo lo mismo en Brasil que Argentina, en Bolivia o Ecuador, o Paraguay o Venezuela. Hay una matriz común. ¿Por qué? Porque hay un objetivo también común. Y ese objetivo común es nada más y nada menos que controlar o lisa y llanamente apropiarse de los recursos naturales del continente. A poco que uno examina lo que ha pasado, por ejemplo, en Brasil, advierte que la guerra que desataron contra el gobierno de Dilma y del PT no es solamente producto del resentimiento de los sectores oligárquicos o económicos más concentrados de Brasil. La guerra se desató particularmente cuando se confirmó la existencia de una riqueza petrolera o de hidrocarburos fabulosa frente a las costas de Brasil en el Atlántico, lo que se denomina el presal, y con la relatividad que estas cosas siempre hay que tomar, se habla de una reserva de 88.000 millones de barriles de petróleo. Y cuando se desata esto que culminó en el golpe blando, en el golpe parlamentario, cuando el gobierno del PT dice que esa riqueza, la explotación offshore de esa riqueza, va a estar en manos de la compañía estatal, que va a tener privilegio la compañía estatal en la explotación de esos recursos. Y ahí se desata la guerra. Nada muy distinto a lo que le pasó a Irigoyen con el golpe del 30. El golpe del 30, que siempre se dijo que tuvo olor a petróleo, se dijo que tuvo olor a petróleo porque se desató cuando el gobierno de Irigoyen intentó llevar adelante la nacionalización de los recursos de hidrocarburos de la Argentina, del petróleo de la Argentina, que no lo podía materializar porque no tenía mayoría en el Senado, pero presentaron el proyecto de ley, se votó a favor en la Cámara de Diputados, y ahí se puso en marcha el cronómetro del golpe contra Irigoyen. Bueno, vienen por eso, en nuestro caso vienen por Vaca Muerta, vienen por los recursos y los acuíferos, por los recursos en ese orden, vienen por las minas de litio, que es el mineral del presente y del futuro. El 80% de la riqueza del litio está en el norte de Argentina, en Bolivia y en el norte de Chile. ¿Y eso qué requiere? Porque ya no estamos hablando de activos financieros, estamos hablando de activos físicos. ¿Qué requiere? Custodia. Eso requiere una presencia militar que custodie esos recursos naturales. Por eso el complejo militar e industrial de los Estados Unidos, asociado por supuesto a los capitales financieros dominantes en el mundo y partiendo de la idea de un único imperio y de un mundo unipolar, ha desatado sobre el continente esta matriz. Y esto no ocurre de la noche a la mañana. Hace aproximadamente 5 o 6 años atrás, o un poco más, se conformó una organización que se denomina CERTAL, que no tiene nada que ver con el medicamento, que congrega a los editores de medios de América Latina y a funcionarios del Poder Judicial de América Latina. Y hace 5 o 6 años atrás, en uno de los seminarios anuales que se desarrollan en Miami, la que era entonces secretaria de Justicia del gobierno norteamericano dijo con todas las letras: el Poder Judicial y los medios de comunicación son las únicas herramientas que tenemos para frenar los gobiernos populistas en América Latina. Le faltó decir, son las únicas herramientas que tenemos para desembarcar con un nuevo proyecto de colonización de América Latina, pero no hacía falta que lo agregaron. Y eso es lo que está ocurriendo en el continente. Nos están recolonizando
pero vienen además acompañados de un intento de terminar con las conquistas, pero no solamente las sociales, sino también las institucionales. Ya lo había dicho Cristina una vez, alguno de ustedes lo recordará, volviendo de una asamblea de Naciones Unidas, donde tuvo una confrontación muy dura con los líderes del mundo cuando se discutió por segunda vez cómo combatir el terrorismo internacional. Me acuerdo que fue una asamblea de Naciones Unidas donde ella no solo habló en las Naciones Unidas, sino que se bajó de ahí y entró a una sala que es la del Consejo de Seguridad, donde estaba reunido el Consejo de Seguridad convocado por Obama para tratar la crisis del terrorismo, y Argentina participaba porque era miembro no permanente, yo la acompañé a esa reunión. Ella le dijo en la cara a los líderes del mundo que estaban ahí reunidos: es la segunda vez que estamos hablando de esta cuestión aquí, ustedes dijeron en la oportunidad anterior que había que combatir de determinada manera el terrorismo, disolvieron estados nacionales, instalaron mercenarios en la región y ahora hemos desembocado en esta situación. Y además planteó las dudas y las sospechas de quienes monitoreaban los hilos de estos grupos que aparecían en distintos países del Medio Oriente. Y me acuerdo que cuando volvió a la Argentina en un discurso en la Casa de Gobierno, y no fue la primera vez, después lo repitió 2 o 3 veces, dijo: los argentinos se tienen que cuidar de que nos importen el conflicto de otro lugar del mundo. Bueno, hoy nos es tan importando el conflicto de otro lugar del mundo. En ese contexto hay que inscribir toda esta campaña que se desató y se desarrolló respecto al caso Nisman, todo lo que ha ido ocurriendo en el comportamiento del denominado partido judicial, todas las campañas que llevan adelante los medios hegemónicos. En ese contexto es que hay que colocar todos estos episodios que se unen entre sí. Alguien podrá decir, para ir terminando, y no va a descubrir nada nuevo, que estamos frente a una situación muy grave, muy compleja. Entre otras cosas, además, porque es la primera vez que un gobierno conservador y de derecha llega al poder a través de la legitimación ciudadana. Siempre habían llegado a través de golpes de Estado, persecuciones, proscripciones, en fin, distintas formas ilegítimas de acceder al poder. Esta vez llegaron por la legitimidad que les otorga el voto de la ciudadanía. Eso implica para nosotros, para el movimiento popular, un nuevo desafío. Y en ese nuevo desafío yo creo que lo importante es tener en cuenta que nos encaminamos a un escenario de conflicto social inevitable, de conflicto institucional también inevitable, pero que es muy importante no llegar distraídos a ese momento del conflicto, sino llegar organizados. No estamos en una etapa donde lo significativo es inventar candidatos, estamos en una etapa donde lo que tenemos que construir son dirigentes, que no es lo mismo. No es lo mismo. Y además tenemos que elaborar una estrategia que nos permita contrarrestar esto que nos está tocando vivir, que es este retroceso, y que debe culminar, a pesar de lo que acabo de decir recién, en tanto y en cuanto desde hace ya mucho tiempo hemos reivindicado la vía electoral, en triunfos electorales que efectivamente debiliten primero y despojen después del poder a esta coalición conservadora, porque ellos también aprendieron, así como nosotros hemos evolucionado para ir a encontrarnos los que pensamos parecido en el mismo espacio, ellos también han hecho lo propio. Y en este camino tenemos que actuar con inteligencia. En primer lugar, no enojarnos. En todo caso, sí, mantenernos enojados e indignados frente a los grupos corporativos, a los que pretenden reinstalar en la Argentina, a través de un estado de excepción, una militarización del lenguaje político, pero no enojarnos
con nuestros compatriotas que acompañaron con su voto esta restauración conservadora. Porque muchos de ellos lo hicieron creyendo que iban en favor de un cambio estético, sin darse cuenta que acompañaron un cambio estructural. Pero es nuestra responsabilidad hacer esa interpretación, sin pelearnos con los familiares que votaron a Macri, con los amigos que votaron a Macri, con los compañeros de laburo que votaron a Macri. Alfonsín diría hay que persuadirlos y Cristina diría hay que convencerlos, que es más o menos lo mismo. Tenemos que además marchar en esta idea de que hay que articular expresiones políticas, expresiones sociales, expresiones sindicales. Y entonces quiero darles una mirada ahora un poco más optimista. Yo creo que a la misma velocidad que se produjo el ajuste, se ha ido produciendo la reacción de la sociedad. Porque, reitero, esta no es la sociedad del 24 de marzo del 76, tampoco la que asistió pasivamente al golpe de Estado económico del 89. Esta es una sociedad que no está dispuesta a resignarlo. Y además va a ser muy fácil el contraste, porque Cristina no viene de 18 años de exilio, no hay un gobierno que en la memoria colectiva de los argentinos 30 años atrás le dio buena calidad de vida a la gente. El contraste es muy fuerte, la experiencia es muy reciente y ya mucha gente está sintiendo ese contraste en carne propia. Y por eso también se está produciendo esta reacción, que ha tenido infinidad de manifestaciones. Y por eso también hoy está instalado este debate sobre las dos veredas, sobre los dos proyectos de país en todos los ámbitos, aún en algunos que era impensado que esto ocurriera, por ejemplo en el ámbito del movimiento obrero. Y no solamente a través del accionar de la CTA, está también ocurriendo en el seno de la CGT. Se ha gestado un espacio político sindical muy importante que se llama la Corriente Federal de Trabajadores, que integran aproximadamente una treintena de sindicatos, que está empezando a librar una batalla dentro de la organicidad de la CGT, pero que apunta a cambiar una correlación de fuerza y que además de haber adherido ya una treintena de sindicatos, está penetrando las regionales de la CGT, reproduciendo una experiencia en un contexto histórico distinto y en condiciones diferentes de lo que fue la CGT de los argentinos, que entró al movimiento obrero precisamente a través de las regionales, porque los dirigentes de las regionales no tienen los niveles de compromiso que tienen los denominados gordos de la CGT. Expresan más genuinamente los intereses de los trabajadores con los que están en un contacto más directo y además tienen menos dependencias de tipo económico que las grandes centrales. Ocurre en el campo religioso. Está clara la divisoria de aguas entre los curas de devoción de los pobres y no solamente los curas de devoción por los pobres, también otros curas que tienen una relación más vertical, más directa con el Papa, también tienen muy claro esto y se vio en la movilización de San Cayetano. Ocurre en la comunidad judía. El manifiesto se denomina, creo. El manifiesto judío. El llamamiento. Bueno, está librando allí un debate, una discusión. Ni hablar de las fuerzas políticas. Entonces acá hay que buscar la manera de hacer confluir todo eso. En el campo político, reunir lo mejor del peronismo, lo mejor del radicalismo, lo mejor de los partidos de izquierda y lo mejor de nuestros compatriotas que nunca probablemente atraviesen por la vida de un partido político, pero que se sienten sin comprometidos con una patria autónoma y una sociedad inclusiva que desemboque en una sociedad industrial solidaria y solidaria. Ocurre con los movimientos sociales. Algunos dirigentes de movimientos sociales empezaron a vacilar, pero hay una rebelión desde esos movimientos sociales que pretende orientar la lucha en la dirección que debe orientarse.
Y todo esto tuvo manifestaciones muy claras. La movilización de la marcha federal, ¿cuánto tiempo hubo que esperar en la década del 90 para que se hiciera la primera marcha federal? Se hizo en el 94, 4 años después de la llegada de Menem al poder. Acá se hizo hace unos días atrás, a 9 meses. La movilización incluso de la CGT del 29 de abril, que hay que despojarla de la discusión acerca de detrás de qué dirigente se iba. Ahí había que ir detrás de las reivindicaciones de los trabajadores argentinos, dejando de lado la otra discusión. La movilización de la comunidad educativa cuando se insinuó el recorte a las universidades públicas, que fue invisibilizada por los medios, como tantas otras cosas que invisibilizan, pero existió. Y fue una movilización muy importante en la ciudad de Buenos Aires. Entonces, estamos en un camino en el que hay que empezar a construir, pero no alcanza con lo mejor del peronismo, lo mejor del radicalismo, lo mejor de la izquierda. También hay que incorporar a esto que algunos denominan Frente Patriótico, otros Frente Nacional y Social, otros o otras Frente Ciudadano. Hay que incorporar a la pequeña y mediana empresa, industrial y comercial, como se está haciendo a través de las multisectoriales. Hay que incorporar a los movimientos religiosos, a los movimientos sociales, y configurar ese espacio en condiciones de cambiar esa correlación de fuerza. La cuestión de la denominación es secundaria. A mí me gusta Frente Ciudadano porque provengo de una cultura política que siempre le dio a la palabra ciudadano una connotación muy especial. Además, creo que también diferencia mucho del neoliberalismo, porque el neoliberalismo califica al sujeto humano como consumidor, como usuario o como cliente. La calificación de ciudadano es una calificación superior. El proceso democrático fue poco a poco transformando a los vecinos en ciudadanos. Y además el ciudadano resume en sí mismo este concepto que articula libertad con igualdad. Pero más allá de estas definiciones, lo importante es el contenido y no el cascarón. Y creo que vamos en ese sentido en la buena dirección. Por momentos puede ser que algunos sean ganados por el pesimismo o por la desazón que las cosas que ocurren o por la magnitud de la tarea que tenemos por delante, sobre todo en términos de la batalla cultural, que no la libramos con Macri, sino que la libramos con estos poderes fácticos de adentro y de afuera, y que tienen como principal vanguardia un sistema de medios que es con el cual estamos disputando. Esto también nos debe llevar a otras conclusiones ya pensando en el futuro. Tenemos que cambiar efectivamente la matriz productiva de la Argentina, pero fundamentalmente tenemos que transformar, o mejor dicho, tenemos que institucionalizar las transformaciones que hacemos. No alcanza con sancionar leyes que después son derogadas por decretos de necesidad de urgencia, como ocurrió en el caso de la ley de medios y en tantos otros. En el programa del futuro tenemos que incluir una reforma del Estado que además implique una nueva constitución. De modo tal de institucionalizar esas transformaciones. El Estado viejo no sirve para transformar. Ahora, mucho peor es no tener Estado. Tenemos que construir un nuevo Estado. Y en ese nuevo Estado tenemos que avanzar en estos terrenos. Y, por ejemplo, en la nueva Constitución habrá que establecer que los medios de comunicación tienen carácter público, entre otras cosas. Y por supuesto habrá que avanzar en una profunda reforma del Poder Judicial. Tenemos que ir por lo que hoy son los baluartes, los arietes de estos poderes fácticos que están llevando adelante este intento de recolonización.
La tarea no es sencilla, la verdad es que nos estaríamos mintiendo entre nosotros si dijéramos que es sencilla. Pero nunca estas cosas fueron sencillas. Por eso yo siempre cierro estas exposiciones diciendo algo que no me pertenece. Que siempre hay que recordar que no existen las victorias permanentes, pero tampoco las derrotas permanentes. Lo único permanente es la lucha. Gracias. Bueno, a ver, es interesantísimo lo que vos planteás, lo que pasa es que abriría un debate y además horas de reflexión sobre esta cuestión. En general yo coincido con esa caracterización de lo que está ocurriendo en lo que se denominan los países centrales. Es muy obvio que entró en crisis el estado de bienestar. Además hubo una penetración ideológica del neoliberalismo muy fuerte en estos movimientos, particularmente en lo que se denominó la socialdemocracia. Eso empieza fundamentalmente a través de lo que Tony Blair llamó la tercera vía. Eso instala en los movimientos socialdemócratas una discusión. En realidad Tony Blair lo que estaba haciendo es encubrir detrás de la teoría de la tercera vía el viejo acuerdo o el pacto del Atlántico que Estados Unidos tiene con Gran Bretaña y Gran Bretaña con Estados Unidos, y tratar de trasladar eso al continente europeo. Pero bueno, a ver, el Papa sin lugar a dudas ha pasado a ser un actor político fundamental, y no como se cree solo para la Argentina. El Papa ha pasado a ser un actor político fundamental en este rediseño que se está dando del mundo, en esta etapa en favor de una mirada unipolar. Yo creo que el verdadero riesgo el Papa no lo tiene del lado del ISIS, el verdadero riesgo lo tiene del lado del imperio, porque juega un papel muy importante. La otra vez, a colación de lo que estábamos diciendo recién en torno a esta guerra que nos quieren importar, digamos, el Papa lo dijo con todas las letras, no sé en qué país de Europa que estaba visitando, cuando lo abordaron los periodistas y le dijeron, repitiendo el cliché del imperio, bueno, estamos frente a una guerra religiosa, dijo, no se equivoquen, esta no es una guerra religiosa, esta es una guerra de dominio y es una guerra por los recursos naturales. Y además todos sabemos que tuvo un papel relevante en el acuerdo de paz en Colombia, en el acercamiento de Estados Unidos a Cuba, porque yo creo que el Papa tiene muy en claro un panorama de cómo está la situación en el mundo. Así que, bueno, nada para agregar. Lo que quiero decir es que coincido. Creo que el gobierno de Macri ha hecho una muy mala lectura de lo que está ocurriendo en el mundo.
pero no solamente porque nos quiere alinear, digamos, con estos poderes fácticos de Estados Unidos, la derecha norteamericana, la derecha israelí, el complejo militar industrial, y no solo porque quiere sumarnos a los tratados de libre comercio, sacándonos del Mercosur, llevándonos a la Alianza del Pacífico, que no es un tratado, que no es un proyecto de integración, sino que es el lugar de donde radialmente se hacen tratados de libre comercio con Estados Unidos, se repite con otro nombre la receta del ALCA. Pero creo que ha hecho una mala lectura porque, y se ve en la práctica, porque este no es el mundo de la década del 90. No es el mundo donde había caído el muro de Berlín, había euforia capitalista, burbuja financiera, capitales disponibles para aventuras como la adquisición de empresas del sector público. Este es un mundo donde los países centrales, como vos bien decís, están en crisis, nadie te quiere comprar nada, todos te quieren vender, por eso empujan como locos los tratados de libre comercio, y por eso tantas dificultades para que haya lluvia de dólares. En realidad no hubo ni garúa de dólares. Los brotes verdes de lo que hablan son los dólares que andan circulando, pero como inversión de portafolio. Es más, en este periodo, en términos de inversión productiva, hemos retrocedido. En lo que va de estos 9 meses hubo inversiones productivas por 1.600 millones de... No, sigo bien, por 1.600 millones de dólares, pero salidas por dividendos de capital, etcétera, de 1.900. Es decir, tenemos una tasa negativa. Y además, reitero, estamos otra vez financiando la fuga de capitales. Más de 23.000 millones de dólares se han ido en viajes al exterior, bueno, en fin, todo lo que ya conocemos. Por eso les va a fracasar el blanqueo. Porque ¿por qué va a andar bien el blanqueo en un país que es expulsor de capitales y que facilita que esos capitales se vayan a sociedades offshore? En realidad las sociedades offshore es el último eslabón del fenómeno de fuga de capital. Entonces yo creo que se han equivocado ellos con la caracterización que han hecho de las circunstancias que se están viviendo a nivel planetario. De un punto de ustedes remarcó la necesidad de generar dirigentes en lugar de candidatos. Me gustaría que amplíe un poco. A ver, candidatos finalmente siempre hay que tener al final del camino, porque, reitero, desde que hemos elegido la vía democrática es ahí donde tenemos que dar la batalla. Nosotros tenemos que ganar las elecciones parlamentarias del 2017 para volver en el 2019. Pero cuando decimos volver, yo quiero darle la siguiente connotación. Cuando con entusiasmo todos decimos vamos a volver, no estamos diciendo que va a volver tal o cual fuerza política. En realidad lo que estamos diciendo es que va a volver el trabajo a los argentinos, va a volver la industria nacional, va a volver la educación pública, porque ese es el modo de convocar en términos amplios a la sociedad. Porque si le ponemos ya por delante que va a volver tal o cual partido, tal o cual, estamos como cerrando la puerta cuando en realidad lo que necesitamos es abrirla para cambiar esta correlación de fuerza, precisamente porque estamos frente a la primera experiencia de un conservadorismo que llegó por la legitimidad ciudadana. No, yo lo que quiero decir es que me parece que en esta etapa hacen falta dirigentes que estén en condiciones de generar esta articulación, que se pongan a la cabeza de las luchas populares. Creo que está, digamos, de más la especulación política. Ahora, muchos de esos dirigentes seguramente pueden ser los que nos expresen electoralmente o no. Por supuesto que vamos a necesitar candidatos. Yo creo que hay algo que no se discute. En el seno del Movimiento Nacional Popular y Democrático, que es este nuevo sujeto político que nació a la luz de esta experiencia que hemos transitado. En ese lugar no se discute, que es el liderazgo de Cristina. Entre otras cosas no se discute porque es un liderazgo natural que está en cabeza y corazón de los sectores populares que no solamente han adherido a las políticas que desarrolló Cristina en
en aquel momento, sino que hoy se sienten reflejados en quien se expresa con mayor claridad y contundencia frente a este modelo. Pero está en discusión en otros espacios. Y bueno, esa es una discusión que habrá que extenderla. Nosotros tenemos que tener un proyecto, tenemos que tener un liderazgo y tenemos un proyecto de país, me refiero, ¿no? Un programa, un proyecto de país. Un liderazgo y tenemos que tener una fuerza política, un espacio articulado. Eso es lo que está faltando. Energías en la sociedad hay, nivel de conciencia hay. Tenemos un liderazgo, Un proyecto, tenemos que profundizarlo, aprendiendo de los errores, sabiendo cuáles son las limitaciones. Siempre el movimiento nacional, por ejemplo, siempre chocó con una limitación cuando quiso llevar adelante procesos de industrialización, que es la restricción externa. Entonces tenemos que ver cómo superamos ese límite que sufrió Irigoyen, que sufrió Perón, que le tocó sufrir también a Néstor y Cristina. El cambio de la matriz productiva es una cuestión esencial para adelante. También esto que hablábamos recién, institucionalizar las transformaciones con una nueva constitución. Nos está faltando la fuerza política que contenga y represente todo eso. Bueno, esa es tarea de los dirigentes, no de los candidatos. Por supuesto, eso habrá que expresarlo a través de candidatos. Por favor. Hablando de devenir histórico y de dirigentes y de momento, ¿cómo caracteriza o en qué está el radicalismo hoy y en el futuro inmediato? El radicalismo. A ver. El radicalismo viene sufriendo un proceso de degradación desde hace ya mucho tiempo. Se fue debilitando su identidad política y eso fue vaciándolo en términos de contenido y también de militancia. Se transformó en un partido que dejó de lado el debate político porque se debilitó la identidad y lo reemplazó por las especulaciones electorales. En ese camino le tocó enfrentar un dilema que no pudo resolver. Muchos de los cuales se habían ilusionado con la alianza, digamos, ¿no? ¿Y cuál fue el dilema? Había que decidir si uno era radical, alfonsinista y irigoyenista o era antikirchnerista. Como es un partido que se vació de militancia, no tiene debate político y solo se entusiasma por la discusión de la especulación electoral, fue siendo arrastrado por los poderes fácticos y particularmente por los medios de comunicación hacia posiciones de centro-derecha que contrariaban toda la historia del radicalismo, su cultura política, su tradición política. Entonces, por ejemplo, se votó en contra de la estatización de las AFJP. Casi se estuvo a punto de votar en contra de la nacionalización de YPF, de la estatización de YPF. Ahí nomás logramos que votaran a favor. Pero el radicalismo asumió la agenda del Grupo Clarín, porque además, en la medida que fue perdiendo no solo identidad, sino presencia política, necesitaba retroalimentarse con los que hacían oposición antikirchnerista. Porque la única posibilidad que tenían los dirigentes de verse expresados en sus opiniones y de tener una presencia política era obtener espacio en esos medios. Y el espacio en esos medios se obtenía si vos tenías un discurso que confrontaba con el movimiento nacional y popular y con el proyecto de país que ese movimiento popular y nacional expresaba. Por lo tanto, que hayan desembarcado en un acuerdo con el macrismo era absolutamente natural, porque venían desplazándose y deslizándose hacia posiciones de centro-derecha y tenían que terminar en un acuerdo
con la derecha. Eso no ha causado una crisis muy profunda, porque, reitero, hace tiempo que se había debilitado la identidad política. Sí van a empezar a aparecer contradicciones. ¿Por qué? En primer lugar, porque esta no es una coalición de gobierno que se apoya en un acuerdo de partidos. Eso es una ficción. No está gobernando el PRO, la Unión Cívica Radical, la coalición cívica. Acá están gobernando las corporaciones. Y en el caso particular del radicalismo está con la ñata contra el vidrio, mirando a ver qué pasa y levantando la mano en el Congreso de acuerdo a lo que se resuelve en el club de los gerentes de la corporación. Eso va a ir generando ruido, digamos, ¿no? Porque, bueno, algo del ADN les queda y, bueno, eso va a generar algún ruido. Se sienten excluidos del gobierno, de la toma de decisiones, empiezan a aparecer algunas disidencias, por ejemplo, respecto a lo que sucedió con el tema de Malvinas. Pero tampoco hay que esperar demasiado, porque ya hace mucho tiempo que en realidad hay mucho más radicalismo y alfonsinismo fuera de la estructura de la UCR que adentro de la estructura de la UCR. Nosotros mismos nos fuimos de la UCR para seguir siendo radicales. Y bueno, hay mucho más afuera. Nuestro aporte es precisamente hacer que eso que está en el afuera de la estructura partidaria no se vaya del espacio del movimiento nacional y popular. Por una cuestión de tiempo, nos quedan 10 minutos, así que si alguien quiere hacer otro comentario. Está la misma vez el mismo. Si algún otro comentario, alguna otra pregunta. Entonces, lo que quiero es agradecer a la institución que nos posibilitó que Leopoldo, como siempre con mucha claridad, nos diera su punto de vista sobre no solamente sobre la actualidad, la verdad sobre todo este concepto que está pasando, que nos está pasando. Así que en nombre de la Comisión de Filosofía, de Carta Abierta y del Instituto Patria, les doy a todos, y especialmente a Leopoldo, muchísimas gracias.